¿sí? Bien, tenemos un tema para hoy día que nos compete, que es lo siguiente: expectativa en los hijos, el deseo que tienen los padres de sus hijos cuando sean grandes. Buena, ¿eh? Eso estuvieron viendo la semana pasada. Criar con amor y la importancia de poner normas y límites, eh, con el sentido de que ellos sean cuando grandes. Bueno, no sé si vamos a exactamente, pero la expectativa de los hijos y el deseo que tienen los padres cuando los chicos sean grandes. Esa me voy a detener ahí un poquito. Eh, para esto, no sé si están con esto, ¿no? Esto se llama, por si acaso no lo conocen, se llama Biblia. Biblia. Y sí, necesitaría que tuvieran Biblia porque vamos a hojear unos cuantos capítulos, pero hojear, ya, vamos a leer algunos, pero vamos a hojear algunos cuantos. Entonces, partamos con la premisa. Nos vamos a detener en Mateo, capítulo 5, ténganlo ahí en la mano. Entonces, vamos a revisar Mateo 5, pero de una manera panorámica. Vamos a leer algunas cositas, pero de manera panorámica. Así que por eso es importante la Biblia de papel, porque a diferencia de la digital, que uno va así como mano a versículo a versículo. O sea, entendamos lo siguiente, que cuando uno está desarrollando el tema de los hijos, en la actualidad, nace en medio de los papás algo, o sea, si nosotros ya tenemos conflictos por ser hijos de la época significa que somos hijos del postmodernismo, ¿me entiendes? Hemos pasado, para nosotros los más viejotes, hemos pasado del modernismo a este postmodernismo que nos llama mucho la atención en todas las cosas como se van manifestando, pero muchos de ustedes ya son hijos reales de este postmodernismo y significa entonces que le encanta el multidiscurso. El multidiscurso es cada uno piensa lo que quiere. Los sentidos valóricos empiezan a bajar un poquito, bajan los sentidos valóricos y bajan y suben mucho las percepciones, lo que yo siento, lo que yo... Entonces, cuando ese escenario se está desarrollando en medio de nosotros, em, nosotros, los papás, ¿ah? En el nombre de los hijos, hacemos muchas cosas. Entonces, lógicamente que no está mal hacer las cosas por los hijos, digamos, que lo importante es de que tienen ellos y etcétera, etcétera. Entonces, claro, uno los desarrolla y quiere, yo diría que es como el tema fundamental de todo papá, quiere lo mejor para sus hijos. Y aquí es donde está el conflicto. O sea, yo quiero lo mejor para mis hijos. Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente? En el nombre de los hijos no tenemos límite en darle rienda suelta a nuestro egocentrismo, egoísmo y formas de evadir todo tema doctrinal que tiene que ver con el Señor. Pero hagámonos la pregunta, o sea, si Dios te entrega un hijo, porque esa es la realidad, Dios te entrega un hijo para que tú lo desarrolles, a diferencia, por si acaso, muchas veces que nosotros le entregamos los hijos al Estado para que ellos los críen, nosotros seamos solamente sus cuidadores. No, Dios te entrega a ti estos hijos que tú tienes o esta hija que tú tienes, te entrega para que tú lo críes. Entonces, nosotros nos llamamos padre, pero sin embargo, tenemos que entender que el único padre es Él. ¿Entendés? Y eso nos hace a nosotros ser padres postizos, padres así como en segundo nivel. La parte más importante es que a estos hijos se les llegue a revelar quién es el verdadero padre. ¿Ya? Entonces, hay un juego teológico ahí, sin duda. Pero, ¿cómo yo me concentro en los hijos? Ahí estoy contextualizando, solamente para que entremos en el tema. Eh, Hay, por ejemplo, estas cosas que los papás que de este tiempo, en la actualidad, que todos tenemos colapsos de tiempo, no tenemos tiempo para nada. Entonces, surge un nuevo concepto que tampoco se conocía mucho antes, que era el tiempo de calidad. Yo no le entrego tiempo, pero el poco tiempo que tengo se lo doy de calidad. Y en resumen,
¿En qué se traduce ese tiempo de calidad? Que le regalo una pelota, le regalo una bicicleta, le doy el gusto a todo. Y es un tiempo de calidad. No, oye, no sé, pues si tengo la posibilidad de ir a Disneylandia, voy a Disneylandia. La idea es que le entrego un tiempo de calidad. Pero no es lo que la persona necesita. O sea, tener entonces la disposición económica como para poder volcar todo nuestro egoísmo en esta persona, en este chiquitito o chiquitita, no le está haciendo ningún bien. Entonces, aquí viene el conflicto fundamental. O sea, somos hijos del postmodernismo, nosotros, los viejotes, y nuestros hijos lo estamos desarrollando entonces en un sistema que se aparta de lo que significa el verdadero desarrollo para Dios. Hago la pregunta retórica. ¿A cuántos les gustaría criar bien a sus hijos? Criarlos bien. ¿Me entiendes? O sea, que desarrollarlos bien y que no tengan estos conflictos que finalmente nosotros que somos la primera generación tenemos. Entonces, en este momento estamos habilitados para que usted abra su Biblia en, en Mateo 5. Y cuando lo tenga listo, participe conmigo y dígame amén. Sí, amén, ya estoy viendo los amén ahí. ¿Poco Amén. amén? Sí, sí, amén, ya, perfecto, ya. Bien, Nicolás. Son dos ya. Ahí está, alcancé a ver la Biblia, Cintia. Lo tienen ahí. Amén. Por eso, amén, dice familia Cerdo Chaco, perfecto. Voy a leer un pasaje, o sea, voy a leer algunos versículos de Mateo 5. Lógicamente, porque quiero verlo panorámicamente. Pero quiero que entiendan, Mateo 5, versículo 3 en adelante, que es conocido por todo el mundo, y yo creo que ustedes lo conocen muy bien de memoria, son las bienaventuranzas que dio el Señor en el Sermón del Monte eh, el, para las personas que están ahí. Entonces, dan estas posturas, bienaventurado, a ver si lo digo mejor, dichoso, buena onda, no sé cómo decir, buena onda para aquellos, dichosos, bienaventurados, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo digo de una manera levemente distinta. Bienaventurados los carentes del tema espiritual, porque estos que carecen buscan y anhelan y piden y llaman y buscan. Son carentes. Bienaventurados los que lloran, porque ellos reciben consolación. Necesitan consolación. Fíjense bien que esto que está acá no es la radiografía de un pueblo sufriente que encuentra bonanza en el Señor, sino que está describiendo características éticas de una persona que tiene cualidades como esta. Se siente carente del tema espiritual. Se siente que está sufriendo por cosas específicas. Los mansos, porque de ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, ¿cómo correlaciono yo a estos mansos, estos pacíficos? Los que no buscan la guerra, no buscan la pelea, sino que están buscando entonces tener la recompensa de parte de Dios. Les recuerdo que en muchas formas de la Escritura dice lo siguiente: el Señor, junto a aguas de reposo, nos pastoreará. Y la paz que Él da es distinta como el mundo la da. Entonces, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, bienaventurados sois por mi causa, si os vituperan, nos persiguen. Claro, cuando estas cosas ocurren, vuestro galardón está cerca, es grande ese galardón. Entonces, quiero presentarles con estas bienaventuranzas las características de un nuevo hombre.
el nuevo hombre, esto que está acá, describe espiritualmente a Jesús. Este es las características reales que se juntan en las bienaventuranzas, en dichoso frente al cielo, porque tienen estas características. Jesús las tuvo. Pero Mateo tiene esto fundamental, que muestra las características de estas bienaventuranzas desarrolladas paso a paso, y que no las puedo leer por causa, digamos, del tiempo, si no estaríamos acá 1 hora y media solamente leyendo. Entonces, fíjense bien, en el capítulo 5, versículo 13, habla sobre que nosotros somos la sal de la tierra. La sal es el elemento que preserva del pecado, entonces la pudrición que podría haber entonces en los pescados, etc., se salaban todos y con eso conservaba que se mantuvieran sanos. Nosotros somos esa sal para una sociedad que va derecho entonces a un tema de un descalabro, pero quien mantiene entonces la estabilidad es nosotros. Ustedes son la luz del mundo. La luz siempre va a estar relacionada con las obras de nosotros. Y estas obras deben estar claramente establecidas para que todos la puedan ver. Cuando habla en el versículo 5:17 y habla Jesús y la ley, va a hablar de una persona que no tiene doble estándar, que no es un bustero, sino que es claro, se respeta la ley. Jesús y la ira, el versículo 21, va a hablar de una persona que tiene control de sus emociones. Porque el que no tiene control de sus emociones, entonces este es capaz de asesinar. Y si no asesina directamente, asesina desde el corazón. Les ruego que entonces, como tarea para la casa, lean esto en detalle, ¿eh? El Sermón del Monte va del capítulo 5 hasta el final del capítulo 7. Cuando cuando comienza el capítulo 8, se lo leo yo, ahí el capítulo 8 dice lo siguiente. Cuando descendió Jesús del monte, y con eso entonces le está dando término a ese sermón, pero este sermón es glorioso. Sigo avanzando. Jesús y el adulterio en el 5:27. Jesús y el adulterio. O sea, sí, la gente adulteraba y adultera también, pero inclusive está diciendo, si alguno codicia a una mujer para este fin, ya no está cumpliendo el desarrollo ético que Dios quiere que tengamos. Jesús y el divorcio. Sí, a no ser por causa de fornicación, pero esto se estableció por la dureza del corazón de las personas, porque no logran terminar en lo que Dios quiere para ellos. Entonces, en los juramentos, ¿cómo juramos? ¿Cómo damos falsos testimonios en distintas maneras? Ahora, quiero que se fijen, para un poco, quiero que se fijen. Quiero que se fijen en esto. El Señor en este momento está mostrando de las bienaventuranzas el desarrollo que tiene que haber para que se llegue a las bienaventuranzas. Si Él es el bienaventurado para nosotros, entonces, ¿cómo nosotros llegamos a ser bienaventurados del cielo? De recibir el galardón, esa buena mirada de parte del cielo. Acuérdense que Jesús, el Señor, cuando se estaba bautizando, se abrió los cielos y la voz que salió del cielo decía: bienaventurado, este es mi hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. Me pone contento mi hijo porque lo está haciendo bien, porque ha sido desarrollado en esto. Entonces, tiempo de calidad, tiempo de buena onda. ¿Cómo se desarrollan los hijos? O sea, es que yo le doy lo mejor.
¿Qué es eso? ¿No entiendes? No, es que yo me intrigo y lo amo. ¿Pero qué es eso, por hermanos míos? Aparte de ser un sentimiento bueno, ¿ya? O sea, el amor no es un desarrollo tonto, es un desarrollo inteligente para que nuestros hijos lleguen a ser semejantes al Señor. Yo no sé si puedo escuchar un fuerte amén por allá atrás. ¿Me entiendes? Entonces, si cambia la figura del amor, Jesús y las limosnas, capítulo 6. Jesús, Jesús con los enemigos. Ah, sí. Estos que no logran controlarse y pueden matar, pueden dañar, pueden hacer cualquier cosa por dañar a otra persona. Porque odian, porque tienen rencor. O sea, jamás han sido personas que han sido entrenadas para poder darle término al enojo. Sí. Miren, mis queridos hermanos, ya parece que estoy solo, tú apagas el cámara. Gracias, Luis Nicolás. Ya, gracias. ¿Dónde la prueba, guato? No, No tengo la prueba. Ya. O sea, miren, miren, mis queridos hermanos, en el desarrollo para los hijos, nosotros queremos darle lo mejor. Intentamos varias cosas, pero el punto es ahora, todos estos aspectos disciplinarios, que Jesús lo está mencionando directamente para nosotros. Y si usted se está convirtiendo a los 20, yo me convertí a los 24 años y todavía estoy intentando esto, ¿me entiendes? Es un desarrollo complejo. Entonces uno dice, si es que si los papás nuestros hubiesen sido más despiertos, no hubiese tenido que pasar por toda esta perturbación. Entonces, por eso nosotros peleamos, luchamos por una segunda generación más sana en estos aspectos, que lleguen a ser dichoso. Ahora, nosotros alcanzamos salvación, por hermanos míos, alcanzamos misericordia por la sangre del Señor, pero no alcanzamos a tener esta luz del mundo y esta sal como Dios lo quisiera. Capítulo 6, versículo 22, la lámpara del cuerpo son los ojos, la mala mirada, ¿me entiendes? El descontrol de las miradas, la perversión en la mirada, cómo daña el cuerpo, nuestra relación con los dineros, las riquezas, cómo el Señor, versículo 24, cómo el Señor, cómo no nos damos cuenta que tenemos un descontrol a veces por el tema de las finanzas. No nos basta alguna cosa sencilla, no, queremos tener entonces más dinero. Las personas no tienen control y normalmente usan a sus hijos para ese descontrol. No, es que mis hijos necesitan muchas cosas y entonces por eso yo, muy bien, muy bien. Sí, no era así para eso, entonces, es más bien un descontrol del afán de la riqueza. El juzgar a los demás, la oración constante, la interdependencia con Dios, los que lloran, pues hermanos míos, los que buscan, los que anhelan la justicia, no nuestra, la de Dios. Ya, cierre Mateo. Cierre Mateo. Sí, entonces, ¿qué es lo que quería yo mostrar con esta primera puerta de Mateo? Quería mostrar que cuando nosotros pensamos en desarrollar a una criatura que no tiene nada escrito en su pizarrita, y somos nosotros los primeros que vamos a empezar a escribir cosas, tenemos que aprender a escribir, y a escribir respecto a estas cosas que son el etos constante, que viene la ética y moral. Fíjense bien un detalle técnico nomás, perdonen los tecnicismos, no me gusta ir mucho en los tecnicismos cuando estamos en este tipo de discurso, pero vale la pena un poquito. La palabra ética y moral son sinónimas.
Una está en griego y la otra está en latín. Son completamente sinónimas, dichas de manera distinta. Sin embargo, dentro del desarrollo semántico que nosotros tenemos que entender que la ética es como la parte conceptual y la parte moral, lo hemos desarrollado así, es la parte vivencial. Sin embargo, la ética cristiana desarrolla todo esto como un todo, es todo. O sea, eh, la ética es inamovible. Esto es lo que Dios quiere, es inamovible. Sin embargo, nosotros en la actualidad tenemos una ética situacional. Le aseguro entonces ahora, hermanos míos, que cuando venga, no sé, pues, si viene esta nueva constitución, etcétera, etcétera, se sigue desarrollando aún más una ética situacional que corrompe y va cayendo. Mi postura es que la ética, como nosotros la contemplábamos, se vino abajo, se cayó. Eso es lo que ocurre. Y nosotros, las familias, tenemos que tenerlo muy claro. Así que ese es el punto central. Si no tenemos entonces un referente ético, ¿cómo desarrollamos a nuestros hijos? ¿Como bien le parece? No. Esto es lo que tenemos que lograr con nuestros hijos. Sí, necesito que me diga amén allá. ¿Sí? Amén. Amén. Ya, entonces si me ha dicho amén, si no me ha Amén. dicho amén, no siga conmigo. Si me dijo amén, entonces vamos a ir a un segundo versículo. Y esto es uno solo. ¿Ya? ¿Está preparado? Póngase un cinturón de seguridad porque, hermanos míos, el río de Dios ahí, ¿me entiende? La palabra profética va a hacer estragos. Vamos al Salmo 127. Le dije, póngase el cinturón de seguridad. Estoy tratando de no pegar ningún palo, por si acaso. Estoy tratando, sí, por todos los medios, de no pegar ningún palo, porque aquí nosotros no. Mira, cuando yo estudiaba esto y entendía estas cosas, pucha, pesqué a mis papás y los desmenucé, pues, hermanos míos, le dije, no, mal, va por mala pega, por mala pega. Hicieron estos bandidos míos, de mis papás. Ya, finalmente uno los quiere y todos los quiere, porque ellos también necesitan a Cristo, pues, hermanos míos. ¿Me entiendes? Entonces, sin embargo, este es el trabajo. Ya ustedes son, por ejemplo, tenemos Joana Falcón, ahí está cero, o cero, cero. Cuando le venga su primer hijo, ¿me entiende? Ahí va a sufrir con su psicología y con la palabra del Señor. ¿Qué hago? ¿Por dónde me tiro? Pero aquí está la pega. Ya, voy a decirle la pega. Esto es lo que Dios quiere. ¿Sí? Y hasta ahí usted decía, claro, y lo que podemos entender de Mateo 5 es decir, claro, es que el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar acá. Entonces, nos tiramos al suelo en ese versículo. En el capítulo 5 al 7, nos tiramos al suelo, no somos capaces. Entonces, uno tiene que reconocer del capítulo 5 hasta el capítulo 7, este capítulo sería hasta agradable arrancarlo de la Biblia. ¿Por qué? Porque me queda como poncho. Expresión chilena, mi querida Diana, por si acaso, expresión chilensis, que quiere decir me queda grande. No doy la medida que Dios quisiera. Por eso este es un tema familiar. Ya, Salmo 127. La parte mal del papel. 127. Miren, No, perdón, pastor, ¿no era Salmo 127? 127, sí. Ah, ya, Sí, ok, sí, 127. ya. Ya, entonces, bien, el Salmo, por si acaso, para que después, que ustedes saben que aquí hay estudiantes de teología, y pues dicen, no, el pastor aquí se la manda y hace lo que no debe hacer. No, este salmo tiene muchas probabilidades que sea un salmo de David. ¿Por qué? Porque tiene un proceso de reconstrucción de casa. Algunas palabras técnicas que están ahí, por ejemplo, como la palabra hebrea, que son casa, que va a aparecer acá,
se puede ser casa o templo. O sea, se está refiriendo a la construcción, y es muy potente esto, porque no lo estoy sacando de contexto, sino que voy a construir cristológicamente lo que está diciendo ahí. Entonces, del versículo 3, leámoslo de este para no leerlo completo, del versículo 3 al 5, dice así, ¿sí? La galería allá abajo, ¿están? No están. Sí, uno, dos, chuta, tres, ya bien, están. Ya hay tres por lo menos. Perfecto. Cuatro, ya están, no, estamos bien, estamos, sí. Ya, sigo. Del 3 al 5. 127, 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Quiero que entienda la palabra herencia de Jehová. No son suyos. Ya, sorry, no es mi hijo. Cuidado. Sí, herencia del Señor. Ya te lo entrega, bajo algunas condicionantes importantes. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, porque desde ahí trabaja el Señor, pues. Acuérdense que el mismo Salmo 139 dice, en lo oculto fue entretejido en el vientre de mi madre. Ah, sí. Entonces, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Ya, para los que quieren saber un poco más. Hay un autor que siempre, ustedes saben, pues los autores tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Él se llama Samuel Pagán. La parte buena que tiene, que es un cristiano con visión cristiana, Nicolás, con visión cristiana, pero trabaja en la Universidad Hebrea. Y este que está acá desarrolla entonces el concepto de cada salmo. Entonces, es muy bueno entender un poquito cómo los hebreos entendían esto que está ahí, para darle entonces la cosmovisión que nosotros queremos darle. El versículo, como saetas en manos del valiente, como flechas, ¿ah? Es muy, muy similar a esto, que los padres puedan catapultar, puedan lanzar. Entonces, fíjense cómo yo me puedo equivocar. Si yo tengo mala puntería, voy a lanzar mi flecha fuera del blanco. La lancé fuera, salió mi cabro egoísta, patiperro, bueno, la galanda, mala pega, ¿me entiendes? Pero no, si el tipo está centrado en Cristo, conoce esto, se convierte y empieza a trabajar para el reino de Dios, lo lograste, lo lanzaste al blanco, donde Dios quería. ¿De quién es la pega? ¿Quiero escucharlo? ¿De quién es la pega? De los papás. Ustedes son el arco, ellos son la flecha. Entonces, fíjense bien, les voy a hablar como pastor, porque la hermana Joana habla como psicóloga, pero yo le hablo como pastor. Nos cuesta mucho entender, por nuestros problemas de cosmovisión que tenemos en la actualidad, estos versículos. Nos cuesta entenderlo. Por nuestro egocentrismo, nuestro egoísmo, e inclusive nuestros conceptos así como de temor a la pobreza, porque Chile es un país donde la economía es la que nosotros llamamos una economía ascendente, ¿me entiendes? O sea, nuestros papás, nuestros abuelos eran pobretes, ¿me entiendes?
y nosotros hemos ido saliendo adelante. Ah, claro. Esta cultura ascendente es la peor que está en este país. Porque no es lo mismo de personas que nacen en cuna de oro, si en términos de plata, pero el que viene de cultura ascendente, está preocupado, no deja cero tiempo para los hijos, para el desarrollo, está solamente enfocado en el triunfo económico. Entonces, antes de pasar a la conclusión, me gustaría escuchar opiniones, preguntas, debates. Si quiere pegarme, pégueme, pero virtualmente no en lo físico. Así que ahora dejo abierto el micrófono. Puede expresarse, no hay ningún problema. No hay ni bueno ni malo en eso. Chu. ¿Están conmigo? ¿Los dejé tirados? Si, les dije que no quería pegar ningún palo. Si me aguanté. Si hay mucho más. Aquí, si aquí yo que he tirado, que he tirado aquí debajo de la cama cuando supe esto. Eh, Adelante, Pastor, adelante, quería ver. Verónica es valiente, se tira. Digamos, chiquillos, anímense. Dele. es que yo creo que es una palabra demasiado fuerte, no es como para tomar muy a la ligera. Yo lo había pensado antes también, y ahora que usted lo explicó de esta forma, como que me hace ruido porque uno siempre dice, yo quiero que mis hijos sean felices, que conozcan del Señor. Son como las metas generales que hablamos, ¿cierto? Lo principal es que conozcan al Señor. Pero no es tan simple porque uno dice, yo quiero que conozcan al Señor, pero ¿qué estamos haciendo para que eso ocurra? Y cuando usted menciona de esta flecha, de esta saeta que hay que apuntar, es algo continuo, no es algo que yo digo, no, yo los apunto al Señor y listo, van a llegar, es día tras día. Y uno se da cuenta que todos los días apuntamos y a veces estamos apuntando mal y hay que corregir de nuevo la mira. Y de repente cualquier ruido externo nos mueve y se mueve de nuevo el enfoque y hay que corregir la mira. Entonces es un trabajo muy específico, con mucho detalle, en lo que nos equivocamos también mucho nosotros como padres, porque tenemos hay mucho ruido externo que hace que perdamos el enfoque, el punto al cual queremos lanzar a nuestros hijos. Y yo creo que en eso, la única forma es que estemos constantemente pidiendo al Señor que corrija nuestro caminar como padres. ¿Ya? Porque no es algo que uno lo pensó, lo hizo y fue, no. Es, Señor, ayúdame a corregir la senda, como dice la palabra. Yo, no sé, voy a parafrasear, pero dice, el hombre propone su camino, pero el Señor corrige sus pasos. Entonces es lo que constantemente debemos pedirle, Señor, corrige mis pasos, corrige lo que estoy deseando de mis hijos, para dónde los estoy llevando. Y es una labor súper compleja porque no se hace solo tampoco, se hace en conjunto. Y a veces un padre tiene una visión, la madre tiene otra, y encontrar el punto correcto también cuesta. Entonces es todo el tiempo buscar la dirección del Espíritu Santo, y en eso quizás me alargo, pero creo que nosotros somos los primeros que debemos estar así bajo la instrucción del Señor, nosotros como padres. Eso. Bueno, no, bien, mi querida Berito, muy bien. Sí, exactamente, muy bien. Más, mi querido, por favor, denle. Desahógese si gusta, no sé cómo lo digo. Está bien, si quiere llorar, llore, ¿no? Pero, a ver, veamos. Hola, Hola.
¿Se escucha bien? Ah, no se acopla, ¿no? Ah, No, se escucha bien, se sí. escucha bien. Sí. Oiga, bueno, queríamos dar un poquito el testimonio, porque yo considero de que yo voy a cerrar acá. Yo era un mal padre, yo era un mal padre. Y fue tremendo esto desde que conocimos al Señor, porque, o sea, por la gracia de Él, nosotros con mi esposa estamos súper alineados, y nos hemos tomado en serio el camino en el Señor. Y yo he notado, o sea, el cambio que tuvo nuestra hija en cuanto un año, ¿cuánto llevamos? Como 2 años. Año y medio. Ha sido tremendo y lo pudimos ver en un cuento. Le hicieron hacer un cuento en la escuela y ella escribió un cuento pues, de 3 páginas. Yo estaba sorprendido, yo pensé que lo había copiado de la pizarra. Y escribía, ¿cómo fue? ¿Qué escribió? Bueno, no vamos a hacer largo el cuento, pero en resumen, ella todo lo giraba en torno a que siempre había que amar a Dios sobre todas las cosas, que era bueno los amiguitos y que llamaba a su papá, a su mamá, pero Dios estaba sobre todos ellos y yo no lo podía Ya, pero creer. no quiero, no es como para levantar pecho esto. Yo de verdad le estoy diciendo, yo era un mal padre. O sea, yo estaba súper desviado. Y cuando yo llegué a Cristo, mi esposa oró por mí 13 años. Entonces, como que el Señor a uno lo acopla en equipo, pero yo he visto el cambio. O sea, que yo lo vi, o sea, nosotros lo hemos podido ver y que la Mariana haya hecho eso. De hecho, yo veo el cambio en la escuelita dominical, que ella habla más, ora sola, ¿cierto? Y eh, para nosotros ha sido una bendición tremenda. Y lo que yo puedo rescatar de esto es que el camino hay que tomarlo así, pero en serio, así como, ¿cómo decirlo? Como dicen chilenos, a rajatabla, ¿no? Así dice, Como así se dice, súper cuadrado. súper cuadrado. Yo siempre fui cuadrado, pero yo cuando ponía estas cosas de la ética nunca había sido cuadrado. O sea, yo era lo que me convenía a mí. ¿Es cierto? Y con mi esposa igual yo era así. Pero, pucha, no me quiero alargar tanto, es que para mí este tema fue fuerte porque eh, yo me di cuenta de que yo era un mal padre, yo era un mal esposo, o sea, estaba todo malo, pero Un mal hijo. un mal hijo, pero el Señor, no, pero el Señor se revela y uno de verdad cambia, pero y uno ve los resultados, o sea, los resultados son eso. Es tremendo, o sea, que para mí es como ahora, cuando uno ya lo ve, ya no lo puede dejar, o sea, es como decía ahí Verónica, toda la vida y empezar a decir esta verdad, chiquitito, un poquito más, cortito. Cuando yo iba a hacer las charlas a los niños de 15 años, uno puede percibir las tinieblas que hay en esos niños, porque seguramente lo más probable es que no tienen esto que estamos hablando ahora, los papás no lo aplican. Entonces esos niños crecen en tinieblas y yo, pucha, están mis papás acá, pero mis papás hicieron un buen trabajo, ética y moralmente, pero yo crecí en tinieblas, si no tenía a Cristo. Entonces, esa tiniebla uno lo puede percibir. Yo cuando veo a esos niños, 36 niños, ¿no? Sí. 36 niños de 15 años, cómo eso es una identidad que tienen falsa, cómo eso lo tiene atrapado en esa como inconsciencia, ¿cierto? En eso y no, súper difícil sacarlos de eso. Yo recuerdo cuando era así y es tremendo. Yo le agradezco al Señor y agradezco a la sana doctrina haberlo encontrado a ustedes porque todo esto ha sido un complemento, o sea, el Señor, cómo uno también se desarrolla y que podamos tener este resultado en nuestra hija, o sea, también agradecer. Quería dar este testimonio porque para mí, por lo menos para mí y para mi esposa, yo creo que igual fue fuerte todo esto que ha sucedido en la vida de nosotros, desde que empezamos a caminar en serio en el Señor, a estudiar la palabra y aplicarla. Yo tengo una duda. Yo tengo una duda. Alguna vez me parece que en una de las clases de familia cristiana le escuché a usted, pastor, decir que si el niño ya adulto se desviaba o algo así, pues es porque los papás no hicieron bien el trabajo, que era así. No sé si lo entendí bien o lo entendí mal. Y después, en otra clase,
eh, estudiamos un poco de los contumaz, no recuerdo si es el término correcto, que era cuando le hacían todo el traspaso de fe a los hijos, y al final el adulto simplemente decidía que no y quería otro camino, y los padres venían y lo entregaban, algo así, a las autoridades, no recuerdo con lujos de detalles. ¿Eso es así actualmente o es tal cual responsabilidad de los padres? Si es que hay algún desvío, es porque algo se hizo mal en el tratamiento, por así decirlo, el traspaso de la fe. Esa es mi duda. Bueno, interesante siempre de todas maneras. Sí, es verdad que nosotros lo tratamos en un ramo como familia cristiana, pero el concepto que trabajo ahí es justamente una incubadora, donde la incubadora es la que tiene que estar correctamente. Ahora, a lo mejor me adelanto con esto porque vamos a pasar a la conclusión pronto, y esa es una conclusión exhortativa para no dejarlo así como en baja todo. ¿Me entiendes? Quiero decirle yo que teniendo este conocimiento, este entendimiento, en un desarrollo doctrinal, entiéndase como desarrollo doctrinal que está en proceso. Me casé con Mari, yo era primera generación, Mari segunda o tercera generación en Cristo, así que tiene su vida doctrinal mucho más desarrollada que la mía, de todas maneras. Aprovecho de decirle ahí porque ¿cómo se llama? Pero yo venía convirtiéndome y tenía entonces toda esta visión de claridad de la palabra, como me estaba llegando, y muchas veces en el desarrollo con nuestros hijos y discusiones con ellos, porque claro, cuando son chiquititos uno no, los chicos se someten, se sujetan a las cosas que uno está diciendo, más o menos, ya, les cuesta un poquito, pero cuando tienen 15, 16, 17 años, la cosa empieza a cambiar el tono porque ya son personas que tienen raciocinio, adultos, y empiezan a trabajar esto que también es importante enseñarles, como la libertad, como la expresión, que tienen que entenderla, que tienen lo que ellos sienten o lo que no sienten, la voluntad de ellos es distinta a la nuestra. Entonces, pero créanme que un par de veces así llorando, no así así como poco, sino que llorando con mi esposa dijimos, hemos fallado, así como no lo logramos, no lo hicimos bien, y lloramos. Y de pronto viene entonces la mano del Señor y uno dice, claro, sí, es un trabajo mancomunado, equilibrado, porque tenemos muchos factores externos que son súper complejos, como por ejemplo la sociedad, los amigos, los profesores, ¿me entiendes? Y nosotros estamos tratando de hacer una incubadora, entonces no es sencillo, ¿me entiendes? Así que efectivamente se requiere la mano del Espíritu Santo y del Señor en medio de nosotros, pero por supuesto que sí. Pero en el fragor de la batalla a veces uno no lo ve. Uno cree que uno está desarrollando, no, pero está el Espíritu Santo trabajando también en los chicos. Entonces, ¿cómo formar la ecuación, hermanos míos, que tiene 5 entradas y varias derivadas de por medio? I don't know. ¿Me entiendes? No lo sé, así como la formulación. Lo que sí entendemos es lo siguiente: este es el norte, este es el blanco, usted tiene las manos y aquí tiene que hacer lo mejor posible. Y nosotros entendemos lo siguiente: si es ultra estricto, falla. Si es ultra blando, falla. Si es ultra complaciente y buena onda, falla. Así que, por eso, es una ecuación extraña que no tenemos una formulación para cada uno, porque inclusive los niños, yo teniendo 4 hijos, los 4, pero súper distintos unos de otros. Súper distintos unos de otros. Entonces, uno dice, por ejemplo, nace, en este caso, para nosotros fue la primera, y dijimos, ya aplicamos la misma fórmula para los otros 3. Tuvimos que darnos cuenta rapidito que no era la misma fórmula, era distinto. Entonces, hermanos míos, Pablo oraba en esto: que hay entre ustedes espíritu de sabiduría, de poder llevar adelante las cosas, y de revelación en el conocimiento de él, para que juntos vayan actuando también en la familia.
Eso es. Un último, perdón, antes de darle el último versículo, adelante Berito y luego nuestra hermana o la familia Luis Martínez. Sí, lo que pasa es que también un poco como, ya que están diciendo testimonios, yo con esta palabra, pastora, hace un tiempo sentía mucho temor, porque recuerdo que cuando tuve hijos, mi primera hija, yo lo tuve ya de edad, y cuando nació mi segundo hijo, yo decía, oh, pero ¿cómo lo hago con más hijos? No puedo. Tengo 40 años, de verdad se me hace difícil. Y me di cuenta que el mundo en el que estoy me dice que no tengo que tener más hijos. Y en algún momento con Miguel conversábamos qué lindo hubiera sido haberlos tenido más jóvenes, con más fuerza, con más vitalidad. Claro. Porque la palabra que estaba leyendo usted decía, dichoso aquel que llena su alijada, ¿cierto? Con esta flecha. Y yo recuerdo haberle pedido perdón al Señor hace un tiempo porque tenía temor de tener más hijos. Y yo me he dado cuenta que si hubiera dejado esos sentimientos, quizás tendría una familia llena de hijos, llenos de hijos en el Señor, porque cuando uno desea conocer al Señor y desea que la familia esté en el Señor, Él va a responder. Por supuesto. Como dice usted, no con una fórmula exacta, pero sí va a responder porque Él va a mostrarse a los padres y va a permitir y va a dar la sabiduría para guiarlos al Señor. Entonces, ¿yo por qué les comento esto? Porque no sé si el Señor me va a dar más hijos, si se me los da, ya no tengo el temor. Pero sí veo muchas mujeres a mi alrededor que dicen, hasta acá llego, porque no puedo criarlos, porque tengo temor de que no conozcan al Señor. Y creo que ese es un sentimiento que nosotros debemos sacar de la iglesia, de nosotros. Tenemos que confiar que el Señor desea que hagamos familia, Claro. y como dice ahí, que nos llenemos de estas alijadas con las que vamos a defendernos. Dice, qué lindo, ¿cierto? Dice, no tendrá de qué avergonzarse cuando se defienda ante sus enemigos, porque estos hijos son los que nos van a acompañar en la fe, si hacemos nuestro trabajo correcto. Entonces, el temor de tener más hijos, de no saber cómo criarlos, de tener incertidumbre de que van a conocer al Señor, tiene que salir de nosotros y cambiar ese sentimiento por acciones, por hacer todo lo posible para encaminar a nuestros pequeños hacia el conocimiento del Señor, sea uno, sean dos, sean tres, sean cinco, los que sean. El Señor se va a encargar de lo demás. Así que eso lo comparto como experiencia, y los que son más jovencitos no tengan temor, porque los hijos son una bendición, son herencia, y también nosotras, las mujeres y los padres, cuando estamos en el rol de padre y madre, vemos también cómo el Señor se nos revela de una forma hermosa, porque lo vamos conociendo a Él en nuestras debilidades, en nuestras necesidades, Claro. de cumplir lo que Él nos manda. Entonces, es hermoso conocer al Señor cuando somos padres. Sí. Eso. Bien, bien, Berito, muy bien. Gracias. Adelante, no sé si mi hermano Luis. Ya, ella, mi hermana entonces. Mi hermana Ya. Eli. Adelante, mi hermana Eli. No, me está obligando a hablar a mí, así que Oye, mentira. voy a hablar. Mira, a ver, un poco compartiendo la experiencia nuestra y un poco lo que usted dijo, pastor. O sea, la vida en Chile ha cambiado mucho. O sea, en el pasado nuestros padres no tenían lo que tuvimos nosotros, y nuestros hijos no tuvieron lo que no tuvimos nosotros. O sea, perdón, nuestros padres no tuvieron, nosotros no tuvimos, y nuestros hijos tuvieron algo más que nosotros. Entonces, nuestros padres quisieron darnos lo mejor, nosotros quisimos darle lo mejor a nuestros hijos, y eso ha hecho de que la juventud en general considere de que lo puede tener todo, y que lo material es lo que manda, ¿ya? Si yo tengo iPad, si tengo celular, si tengo, no sé, un buen computador, eso es lo que manda, porque es la sociedad la que está definiendo cuáles son sus características. Entonces, su comportamiento no va en línea con lo que estamos conversando. Y eso es lamentable. Ahora, es bonito escuchar ahí el testimonio de Nicolás y Marité respecto
a Mariana, porque también nosotros nos sentimos felices por ella, por ellos y por nosotros, porque si está bien también ellos, estamos bien nosotros. Ahora, respecto a lo que dice la Marité, que si uno no sabe si hizo lo mejor o no, yo pensaría que los padres siempre quieren lo mejor y hacen lo mejor por sus hijos, pero en la medida de lo que saben. O sea, cuando, por ejemplo, yo hablo de mis suegros no tuvieron enseñanza media, por lo tanto, no pudieron traspasarle a sus hijos lo que nosotros pudimos traspasarle a nuestros hijos. Entonces las realidades van cambiando, pero yo estoy seguro que ellos hicieron lo mejor, nosotros hicimos lo mejor, Nicolás y Marité van a hacer lo mejor, pero la verdad es que el querer hacer lo mejor no significa que uno lo hace todo, porque hace lo mejor, pero ¿es todo lo que hay que hacer? No necesariamente, uno no lo sabe. Entonces, pero eso no quiere decir que uno ha hecho un mal trabajo. Hice todo lo que estaba a mi alcance y todo lo que pude hacer, pero desde el otro punto de vista puede no haber sido todo suficiente. Ahora, y esa es la satisfacción de los padres. Mira, di lo mejor, hice lo mejor, y bueno, los hijos deciden. Sin embargo, es algo que esto yo lo he repetido en varias reuniones, que yo creo que es importante. Es el hecho de educar a nuestros hijos con convicción, porque en la casa se le pueden enseñar muchas cosas lindas, muchas cosas positivas, pero en el ambiente que se desarrolla naturalmente, porque uno no puede pensar de que los hijos van a estar encerrados en la casa, y si están encerrados hoy, siguen en contacto con el mundo. Entonces, uno no puede pensar de que solo porque nosotros le dijimos que las cosas eran de una forma, los hijos la van a aceptar naturalmente, por una parte, o no van a tener la posibilidad de que alguien los influencie, porque eso puede ocurrir. Entonces, hay una palabra que, como digo, yo la he repetido muchas veces, es darle convicción a los hijos. Decirles, ustedes, lo que están aprendiendo de nosotros, es lo mejor, independiente de que el mundo diga equivocadamente que no es lo mejor. Entonces, es importante darle eso a nuestros hijos, por el hecho de que no podemos estar 24/7 con ellos, y va a llegar un momento en que ellos van a seguir su propio rumbo. Y en ese propio rumbo pueden dejarse influenciar o pueden hacer lo que no pudieron hacer cuando se les estaba diciendo que lo que era lo correcto. Entonces, yo comento esto para que los padres no nos sintamos mal, porque yo tengo la certeza que un padre normal, o un buen padre, digamos, siempre va a querer y va a hacer lo mejor por los hijos. Sí. Y va lo que comenté, o sea, puede que sea lo mejor, pero no lo suficiente. Sí. ¿Ya? Bien, muy bien, gracias, querido Luis. Sí, muy bien, se entiende, porque efectivamente partí creo que diciendo lo mismo en términos reales, porque esto es mirado desde la perspectiva de Cristo, ¿entiendes? Estamos desarrollando el punto. Entonces, si los papás no están, digamos, en el conocimiento de Cristo, era muy difícil que pudieran ajustar ahí. Por eso lógicamente, más responsabilidad tenemos nosotros, los que somos de Cristo, que a los que no lo tenían. Entonces, pero sin embargo uno desarrolla una autoevaluación o sea, sin duda bajo una retrospección, o sea, como qué pasó, por qué están estas cosas, y tiene que llegar a alguna conclusión. Lógicamente no es tan solo el tema del desarrollo de los papás, sino que también este tema que tiene que ver con nosotros, con el sentido de pecado de una generación caída sin Cristo. Entonces, es lo que apuntan normalmente los teólogos a esto. O sea, a veces los papás tienen los buenos consejos, pero en nuestro sentido pecaminoso es el que nos lleva también a explorar y a enredarnos en otras cosas.
Bien, estoy listo como para empezar a concluir, pero no sé si Marité o Luis Nicolás. Sí, no, cortito. Disculpe que hable tanto. Lo que pasa es que eh, a mí me dejó pensando la presentación que le hice a estos jóvenes de 15 años porque me di cuenta de que yo no sabía quién era hasta que conocí a Cristo. O sea, yo no supe 30 años de mi vida, 30 y más, 33 años de mi vida, quién era yo hasta que el Señor me dio una identidad. Yo creo que ahí está el problema. El problema no es, por ejemplo, que los papás no hagan lo mejor, pero este tema es fundamental porque el tema de la identidad, el mundo a uno le ofrece identidades que están soportadas en cosas mundanas, por ejemplo en el dinero o en marcas o en una empresa. Entonces cuando a uno, por ejemplo, se va de la empresa o, por ejemplo, si yo tengo fundada mi identidad, como me pasaba a mí en Apple, por ejemplo, en las cosas. Yo siempre voy a estar viviendo para tener el próximo iPhone, el próximo iPad, y mi identidad se va a basar, y mis decisiones se van a basar en eso, en específico. Pero son propósitos y objetivos de vida que van caducando. Ese no soy yo. Nosotros no somos eso. Ninguna persona es eso. Entonces, de alguna forma, el mundo le da a uno como una aspirina, una identidad falsa, para que uno sienta que tiene metas, pero cuando uno llega al periodo ya de que ya llegó su vida, llegó su fin, se da cuenta de que esa identidad nunca fue real, se le derrumba el mundo. El único que da una identidad fundamentada, o sea, la roca, que no, inconmovible, que no varía desde el principio hasta el fin, es el Señor, no existe otra. Entonces a mí me marcó mucho esta presentación de la identidad, porque no me había dado cuenta de eso. Yo no sé en qué momento forjé mi identidad. Fue en un momento, yo digo, mira, ahora yo sé quién soy, pero yo recuerdo antes que yo no sabía quién era. Y ese no saber quién era no me permitía ser buen padre, no me permitía ser buen esposo, no me permitía ser buen estudiante, buen trabajador, porque yo tenía intereses propios, intereses creados. Cuando estaba en una empresa yo quería tener otro negocio aparte. No sé si me explico, porque mi identidad estaba basada, o yo escogí basarla en las cosas. Entonces yo vivía para tener cosas y sentir que esa identidad estaba llena, mi propósito de vida. Claro. Yo creo que ese es el problema. O sea, yo creo que ahí yace el asunto. Si nosotros le damos identidad a los hijos clara respecto a lo que estamos viendo, ellos van a tener su identidad clara en Cristo. Y el Señor va a actuar en ellos, el Espíritu Santo, como usted decía, y van a tener un propósito de vida hasta la muerte, Claro, fundado en el Señor. claro. Eso es lo que pude ver con esta presentación y me marcó mucho porque me di cuenta de que, oye, ¿de cuándo yo adquirí identidad, po? Porque ahora yo puedo decir quién soy. Yo ya no me siento identificado con mi carrera, por ejemplo, o con lo que estudié, o con el dinero, o con las cosas. Es súper extraño, no sé cuándo pasó, pero me acabo de dar cuenta el jueves pasado, imagínense, que es el único que da eso el Señor, pues no hay otra cosa, no existe. No hay otra cosa que no varíe. Entonces eso yo creo que fue por lo menos mi experiencia como ser humano, que al no saber eso, me desvío. Y eso para mí es estar en tinieblas. O sea, estar en tinieblas es no saber quién soy, porque no reconozco no reconozco a Dios, po, no reconozco quién soy yo desde el interior, de dónde vengo, cuál es mi propósito, que mis acciones hacen algo más allá en las otras personas y puedo impactar, puedo traer gente a la luz, no sé, eso quería aportar. Bien, bien, mi querido, muchas gracias. Se entiende bien. Bien, si ustedes van a Juan, capítulo 5, último versículo, ya no se asusten, ahí, último versículo, Juan 5, y ahí capaz que le di ayuda a Nicolás, a ti que le gusta el logo 9, no, este está entregado el logo 9, Nicolás. Juan 5. Juan 5, versículo 17, te voy a hacer un par de preguntas en el momento que yo te diga. Juan 5, 17 dice, y Jesús le respondió, pero responde después de haber sanado a una persona en el día de reposo, cosa que no debiera hacer. Pero en esta discusión, que lógicamente tiene un aspecto teológico para nosotros, en esta discusión deja ver algo importante, que es lo que yo quiero hacer notar este día, para consolarnos, por hermanos míos, ¿me entiendes? Para decir, qué bueno, no está tan mal la cosa, ¿me entiendes? Y tiene que ver con este que está acá.
Dice, Jesús le respondió a estas personas que lo querían matar a él por causa de haber sanado el día de reposo. Dice, mi Padre hasta ahora trabaja. Y eso significa que Él está trabajando para que se lleve adelante esta obra que Él quiere que se haga. ¿Me entiendes? Que quiere que se haga esta obra en medio de nosotros. Y agrega, dice, y yo, Jesús, también estaba trabajando en aquel entonces, pero nos vamos a encontrar con un aspecto que yo le voy a decir a mi amigo Nicolás, ahí si prende su micrófono. ¿Bajo qué verbos están trabajando esos que están ahí? Ese trabajo. Mi padre trabaja. Ayúdame, Nicolás. Voz media y indicativo. ¿Y qué más? Indicativo, media, a ver, voy a hacerlo todo. Tiempo. Presente, Ahí voz está. media, indicativo. ¿Y el otro? El trabajo es presente, voz media, indicativo. Indicativo. La parte importante ahí que quiero resaltar, porque no voy a entrar al tecnicismo del griego, es que es presente. Ese presente significa que todavía está iterando para nosotros. Mi padre, escúchelo bien, mi padre está trabajando y Jesús está trabajando. No sé si le puede dar gloria a Dios ahí. Amén. Es muy interesante porque resulta que si no fuera así, entonces estaríamos solos, pues, hermanos míos. ¿Me entiendes? Estaríamos solos. Entonces, nosotros somos una triada. Esa es la verdad de las cosas. Somos una triada. Mi esposa es mi esposa conmigo. Y Dios criamos a nuestros hijos. Ese es el desarrollo fundamental. Porque ellos están trabajando para que esto ocurra. Por eso, de pronto, estos 4 bandidos que tuve yo, bueno, todavía siguen batallando ahí en las cosas del Señor. Les cuesta, pero ahí están batallando. ¿Me entiendes? Como dice Nicolás, y dice, claro, no se pueden zafar del Señor. Claro, no se pueden zafar. ¿Por qué? Porque fue con fuego en la marca. Y eso. Entonces, desarrolla el niño en su camino, en este camino, ¿me entiendes? En su camino, en el camino de él, pero con respecto al blanco que tiene que llegar, y aunque fuere viejo, no se apartará de ella. Sí, así que está correcto lo que está diciendo Nicolás ahí. O sea, si logran la identidad en Cristo, no, es muy difícil que se salga. Dios les bendiga. Espero haber dado un panorama objetivo de cómo hacerlo y digamos de quién nos está ayudando para vernos en la próxima oportunidad. Mi querida Joana, es suyo el escenario en este momento para que nos pueda decir qué es lo que viene, y etcétera, etcétera. Muchas gracias. Sí, eso estuvimos trabajando, abordando el tema de cómo criar, cómo... ¿Quieres saludar a alguien? Cómo criar. Hablamos de la expectativa, que todos querían que sus hijos crezcan en el Señor. Y ahora usted nos da un poco más de claridad cómo guiarlo. Hablamos de criar con amor, pero con límites, que es súper importante. Y va de la mano con todo lo que usted habló. Poner límites claros a mi hijo y anticiparme a lo que le pueda pasar, pero también siempre confiando en el Señor, que no estamos solos. Yo no sé todo, pero el Señor está y de alguna forma va a cuidar de nuestro hijo. Y como hablamos de poner normas y límites, la próxima semana corresponde las etapas del desarrollo. ¿Qué debo pedir en cada etapa de mi hijo? ¿Cómo poner estos límites con claridad y ayudarlo en su desarrollo? Porque es súper importante cuando sabemos qué cosas puedo fomentar en mi hijo, acompañarlo de mejor forma y protegerlo, cuidarlo. Así que lo dejo invitados para la próxima semana que toca las etapas del desarrollo, para que sigamos criando con mucho amor. Y tenemos un amor que es sobre todo, que es el amor del Señor. Y no olvidemos que que eran muy importantes los límites, que es algo que está faltando en esta generación. Muy bien, así que no se pierda la próxima clase porque viene con todo. Se ve bueno desde ya. Así que bendiciones del Señor. Un abrazo a cada uno. Tengan un buen fin de semana. Mañana que gane
Que gane el más mejor. Gracias, pastor. Chao, queridos. Un abrazo. Nos vemos, chao. Chau, bendiciones. Chau. El Kiko, saludos al Kiko, rechaza. Bendiciones. El Kiko rechaza. Pero con amor, rechaza con amor. Con amor. Chao. Chao, Pero con amor. Chao, bendiciones. Chao. Calamar rechaza. Chao, Calamar rechaza. Grande Panamá. Carlito. Chao, Nos diga. vemos. Chao. Oh, Carlitos Baby. Bendiciones a todos. Rechaza, dijo. También dice rechazo. Está adoctrinado, está adoctrinado. Hoy están grabando, todavía está grabado. Están grabando. Qué lindo. Bueno, Hijo, Chao, nos vemos. Chao. te amo, papi. Chao. Ahí está el bebé.